Bendiciones, mis hermanos. Este domingo glorioso, maravilloso que Dios ha hecho. Este es el día que Dios ha hecho para nuestra liberación en el conocimiento de Dios. Mayor conocimiento, mayor liberación. Podemos caminar mayormente en la libertad que Cristo nos ha hecho libres. Gracias por estar escuchándonos. Gracias por todas esas personas que incluso fuera del país nos están escuchando y nos están viendo. E incluso otros que nos están escuchando solamente en audio, no en video, solamente en audio. Y gracias al Señor que tenemos hambre y sed de la justicia de Dios, dice Mateo 5. Y también dice David, mi alma tiene sed de ti, Señor. Por eso es que estamos escuchando y viendo estos videos, escuchando la palabra de Dios, el evangelio de la gracia, porque tenemos hambre y sed de esa justicia. Ahora, declaro en este momento un espíritu de revelación y sabiduría e iluminación en los ojos del entendimiento de cada uno de ustedes. Que la revelación, la sabiduría y la iluminación de la gloria de Dios, de la revelación y sabiduría en el conocimiento de Cristo se manifieste en cada uno de ustedes, porque cada creyente debe desarrollar su conciencia en dos cosas importantes: creer, conocer y creer quién es en Cristo Jesús. Conocer y creer quién es en Cristo Jesús. Y vivir como lo que es. No vivir según el sistema caído de este mundo, sino vivir como lo que es, un hijo de Dios. Y este es el propósito de estas enseñanzas. Ahora, vamos a ir al texto bíblico que siempre tenemos, y es Colosenses capítulo 2, versos 6 al 10, para entrar ya en esta materia. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo lo recibimos? Por fe. ¿Cómo vamos a andar en Él? Por fe. Arraigados y sobreedificados en Él. Vamos a agarrarnos de Él, echar raíces en Él, y sobreedificar es levantar un edificio espiritual en nuestras vidas. Y confirmaos en la fe, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Si algo me ha llamado mucho la atención, una hermana de la iglesia de Cariari, es que tiene muy presente, tiene muy revelado lo que es la acción de gracias, tanto a Dios como al ministerio, como a las personas que le rodean. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, no según Cristo. Rudimentos del mundo, no según Cristo. Porque Él habita corporal, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de Dios habita corporalmente en Jesucristo. Y vosotros estáis completos en Él. Si Cristo está en nosotros, imagínense qué es lo que hay en nuestro espíritu. Toda la plenitud de Dios, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dios, Cristo, es la cabeza de un cuerpo espiritual que se llama Cristo Jesús, que tiene muchos miembros, que cada miembro tiene una función extraordinaria, y Él es la cabeza. Aparte que la iglesia, juntamente la cabeza con el cuerpo, que es la iglesia, la cabeza es Cristo, está sobre todo principado y potestad. Por eso tenemos que entender que somos uno, porque cuando la cabeza camina hacia un lado, todo el cuerpo camina hacia ese lado. Bueno, después hablaremos de eso. Vamos a ver el repaso que vimos el domingo pasado. Estudiamos que Cristo es superior a todos. Dijimos que las profecías acerca de Cristo era que venía y ya fue establecido y hecho. Cristo ya vino y se manifestó e hizo la obra y la terminó. Consumado es, tetelestai, hecho está. Estudiamos en la carta de los Hebreos
Cómo Cristo es superior a los padres y profetas antiguos, que es superior a los ángeles. Recuérdese que este autor está enseñándole a una iglesia hebrea, enseñándole acerca de Cristo, enseñándole el evangelio acerca de Cristo, las buenas nuevas acerca de Cristo y su obra terminada. Les estaba enseñando que Jesucristo es superior a los ángeles, hablando de Jesús como hombre, superior a los ángeles. Jesucristo es un nombre compuesto, Jesús y Cristo, el ungido, el Mesías. Jesús es el hombre, ¿cómo llamarlo? El hombre natural que caminó en la tierra, el hombre natural. Porque nosotros, el Cristo que tenemos dentro de nosotros es el Cristo resucitado. Más adelante veremos estas cosas. Pero Jesucristo es Jesús, hombre ungido por la unción del Santo, por la unción del Padre. Vimos también que Jesucristo es superior a Josué y al día de reposo. Algunos pasan adorando lo que es el sábado, pero Jesucristo es superior al día de reposo. Nuestro reposo ahora es Cristo Jesús, no un día, sino que es Cristo Jesús. Vimos también que Jesucristo es superior al sumo sacerdote de la ley. Cristo es el sumo sacerdote, el que hizo la obra una vez y para siempre. Y vimos que Jesucristo es superior al pecado, y eso es lo que vamos a ver hoy. Jesucristo como superior al pecado. Y vamos a entrar en esto de lo que es la destrucción de la naturaleza caída. Según Hebreos capítulo 10, verso 14 y 15. Hebreos capítulo 10, verso 14 y 15, verso 10 al 14. Hebreos 10, del 10 al 14 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. En sí, Jesús hizo una ofrenda. Jesús es la ofrenda de sacrificio en su cuerpo, en la cruz del Calvario, que fue hecha una vez y para siempre. No se vuelve a repetir. Está hecho de una vez. Dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero, un pero de Dios, hay muchos peros que lo que hacen es dañar, como, ¿te diste cuenta, fulano de tal? Dios lo usó, Dios le dio esto. O sea, qué bueno, pero, y ya viene lo negativo. Bueno, este pero de Dios es positivo, pero Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, ya no hay más sacrificios por los pecados, una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, una vez para siempre, un sacrificio para los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo hizo la obra, se presentó como el sacrificio en la cruz del Calvario por los pecados, una vez para siempre, y ahora se sentó a la diestra del Padre. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, no constantemente, no hay que estar presentando ofrenda de sacrificio por los pecados, sino que dice así, de esta manera: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, que delante de los ojos de Dios, todo hijo de Dios es perfecto y santificado. Iremos entendiendo más esto más adelante. El propósito del Padre era destruir una vez y para siempre la naturaleza de pecado. Esa naturaleza de pecado que heredamos cuando Adán y Eva
cayeron. Heredamos. Por eso es que Romanos capítulo 3, verso 23 dice, por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Porque todos están destituidos de la gloria de Dios por esa naturaleza de pecado. Ahora, lo tremendo es que viene Cristo y nos restaura. Paga el precio en sacrificio en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos la naturaleza de Dios. Teníamos la naturaleza caída. Ahora tenemos la naturaleza de Dios. Quiero enseñarles algo. Los hijos de Dios no tienen dos naturalezas, como se enseña. Que tenemos la naturaleza del pecado y tenemos la naturaleza divina. No, momento. No. Otra cosa que debemos de entender, que para Dios no hay niveles de pecados, sino que hay niveles de consecuencias naturales. Vamos estableciendo, porque yo sé que esto tenemos que ir despacito para ir entendiendo esto que nos habla la palabra de Dios. No tenemos dos naturalezas, tenemos una. Los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, tenemos solo una naturaleza, la naturaleza divina. Ahora, delante de Dios no hay niveles de pecados. Ya el pecado fue quitado. Lo veremos nuevamente ahora. Sino que lo que hay son niveles de consecuencias naturales. En el capítulo 10 de 1 Corintios, verso 23 dice, todo me es lícito. Yo puedo hacer, soy libre de hacer lo que yo quiera. Problema con Dios no tengo. Pero no todo me conviene. No me conviene hacer todo lo que puedo hacer. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Pues sí, que lo que hacemos incorrectamente, lógicamente nuestro espíritu ha nacido de nuevo, tenemos la naturaleza divina, pero nuestra mente, que estaremos más adelante hablando de Romanos capítulo 6, y el capítulo 7, de nuestra mente no renovada, no transformada, tiene problemas con cosas de la carne, con obras de la carne. Pero esas obras de la carne no afectan la relación con Dios. Yo sé que con muchos voy a tener algunos, y más con cristianos que han sido doctrinados de esta manera, voy a tener algunas diferencias, porque no tiene ningún problema, no rompe la relación, Padre mío, sino que lo que trae lógicamente es una consecuencia que, un ejemplo, si yo mato a una persona, pues la consecuencia va a ser la cárcel, pero Dios me sigue amando y me sigue viendo como un hijo. Me decía una vez un hermano, no, yo no lo acepto eso. Bueno, yo no acepto que una persona mata a otra persona y llegan de Dios y Dios Bueno, Pablo era un asesino. Pablo mataba y perseguía a la iglesia y mataba a los cristianos. E imagínense que apóstol que recibió la revelación, que el 90% del Nuevo Testamento lo escribió él. Pero no me voy a quedar ahí. Se sigue creyendo que es un pecador. Es decir, el cristiano sigue pidiendo perdón y se sigue cree de que es un pecador. Por lo tanto, si cree que es un pecador, ¿cómo va a actuar? Como pecador, porque no conoce su verdadera identidad. Si cree que tiene dos naturalezas, que hoy que ahora es santo porque está en la iglesia y porque está orando, pero a la media hora va a actuar como un pecador. Entonces cree que es pecador. No. Lo que tiene que es renovar su mente, entender, conocer en su mente una conciencia, tenerla de quién es en Cristo Jesús. Entre más conozca quién es en Cristo Jesús, empieza a caminar como un hijo de Dios. Pero si cree que en Cristo Jesús es totalmente libre del pecado, actuará como lo que es realmente. Entonces, todas esas acciones de la carne van desapareciendo. No por fuerza, no por obligación, no porque se lo estén pidiendo,
sino porque está fluyendo la naturaleza divina en él, que es Cristo Jesús. Pastor, se me hizo, como decimos nosotros aquí, se nos hizo un arroz con mango. Tranquilo, vamos paso a paso. Yo sé que lo que estoy predicando muchas veces golpea nuestras tradiciones, la religión, lo que nos han enseñado, lo que hemos creído. ¿Qué es estar en la gracia? Bueno, a Pablo, que fue el apóstol que le fue revelado acerca de la gracia de nuestro Dios, hizo una pregunta. Porque estamos en la gracia, ¿vamos a pecar? Porque eso es lo que lo acusaban a él. Te está dando libertad, autoridad a que la gente peque. No, al contrario, debemos de ver desde el punto de vista de nuestro Dios Todopoderoso. Es que Él lo que desea es que el creyente, el cristiano, el Hijo de Dios, se dé cuenta quién es en Él. Por tanto, va a actuar, naturalmente va a actuar como Hijo de Dios, con sus atributos. En Romanos capítulo 6, verso del 1 al 2. Romanos 6, del 1 al 2. Dice la pregunta, ¿qué pues diremos? Lo están acusando tremendamente. Por eso cuando usted enseña gracia y te están acusando, él lo que quiere es que peque, él lo que quiere es tener, que le llegue cualquiera a la iglesia y que sigan pecando. No, ese no es el propósito. Y que no haya una transformación, ese no es el propósito. El propósito de Dios con este mensaje es darle revelación, luz, entendimiento, sabiduría de quién es él o quién es ella en Cristo Jesús para que empiece a caminar por revelación. Por eso dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. Me imagino que pega un grito como él era de carácter fuerte. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No se puede vivir. El que ha muerto en el pecado no puede vivir en el pecado. Vamos despacito. Estoy escuchando algunos pensamientos de muchos. No lo entiendo, no es así. No, déjeme terminar. Se predica que lo que separa al hombre de Dios es el pecado. Eso es una doctrina. Pecas, te separó de Dios. Te lo voy a poner así para cambiar Dios. Peca y te separó del Padre Celestial. Imagínense. Entonces estamos caminando más de uno, todos, que comete errores y fallos, porque pecado es errar en el blanco, separados de Dios. Y ahí se le da santidad, y que la santidad es esto y la santidad, y para algunos la santidad es la manera de vestir, la manera de conducirse. Todo esto viene cuando se dé cuenta quién es. Eso es como los reyes. Desde niños les empiezan a caminar y darles una conciencia quiénes son ellos, reyes, y les enseñan cómo actuar como reyes y con lo que tienen como reyes. Cuando llegan el momento de tomar su corona, actúan como reyes. Están actuando como reyes. Nosotros, la Biblia dice que somos reyes. Reyes en Cristo Jesús. Sí, vamos a actuar como reyes. No vamos a actuar como el vulgo. No vamos a actuar de esa manera. Ahora vamos a actuar diferente. No porque nos establecen por una ley. No, es porque fluimos de esa manera. A ver, para explicarme mejor. Entre el hombre y Dios
no existe el pecado. Lo que entre el Padre Celestial y el hombre, universalmente, haya creído en Cristo, no haya creído en Cristo, lo que hay en medio de ellos no es el pecado, es Jesucristo. Es Cristo Jesús. Juan capítulo 1, verso 29, lo hemos leído. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de la iglesia. No dice eso. Que quita el pecado de los más buenos. No dice eso. Que quita el pecado de los pastores. No dice eso. Que quita el pecado de los ministros. No dice eso. Dice que quita el pecado del mundo. Entre Dios y el mundo o el ser humano no es el pecado lo que existe. Fue quitado. El que existe es Cristo Jesús. Pastor, ¿eso significa que todo el mundo es salvo? Claro que sí. Desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista de Cristo, todos son salvos, pero debemos de recibir y creer a Jesucristo para disfrutar de esa herencia. Juan 3:16 lo dice bien claro, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea o cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es ser salvo? Tener vida eterna. Porque hay muerte eterna. Por tanto, lo que nos da vida eterna es creer en nuestro Señor Jesucristo. No en la doctrina tal, no en el pastor tal, no en el diácono tal, no en el hermano tal, no en que fulano es tal, no en una denominación. No. Gloria a Dios, esas cosas están para enseñarnos. Pero el que nos da vida eterna se llama Jesucristo. Es el único. Y muchos menosprecian y desprecian a Jesucristo. Pero porque una persona, crea o no crea en Jesucristo, eso no significa que no existe Jesucristo. Porque una persona no crea en recibir a Jesucristo para tener vida eterna, eso no significa que tiene vida eterna. Porque la palabra de Dios me lo dice bien claro, que todo aquel que crea, no que haga, que deje de hacer, que crea en Jesucristo, tiene vida eterna. Cuando yo me doy cuenta de esto y me di cuenta de esto, Padre, hay más libertad en mi vida, no para seguir las obras de la carne que se le llaman pecado, sino al contrario. Hay un poder y una fuerza que fluye, que es la vida eterna, y va eliminando un montón de cosas en mi vida. He visto cómo ha ido eliminando muchas cosas de esas. Porque dije que en Cristo no hay niveles de pecado. Tanto es adulterio como mentir. Está en la misma línea. Tanto está la borrachera como la brujería. Tanto está ¿qué otros? Ya se me olvidaron estos. Están en capítulo 5 de Gálatas, verso 19. La lascivia, que los pleitos. Están ahí todos. Solo que cada uno de ellos tienen diferentes consecuencias. Y algunos tienen mayores consecuencias. Pero no es pecado delante de Dios, no es que tiene, aquel que adulteró va a tener más castigo, va a estar en contra. No, que el que miente, no. Perdóneme, pero no existen mentiras blanquitas. Pero no me voy a meter ahí, tranquilo. Vamos. Una de las enseñanzas que han dañado el progreso espiritual a los creyentes es una conciencia de pecado.
esa conciencia de pecado. Parece como que Cristo no quitó el pecado. Y se le tira y se golpea y se le habla a la gente. Pero arrepiéntese, sí, pero arrepentirse es cambio de mente y cambio de dirección, no cambio de espíritu. Yo no llego a nacer de nuevo por renovar, por cambiar, por arrepentirme, cambiar de mente y de dirección. No llego a nacer de nuevo. Me dice la palabra de Dios que mi espíritu nace de nuevo. El verdadero yo llego a nacer de nuevo cuando creo en Jesucristo. El momento que empiezo a hacer arrepentimiento, que es renovación de la mente, cambio de dirección, pues voy a empezar a disfrutar de esa vida que hay en mi espíritu, que es una vida eterna. Esa autocondenación o esa conciencia de pecado produce una tremenda condenación. Cae el creyente en una autocondenación. Y note algo, estoy hablando de creyentes. Todo hijo de Dios es un creyente. O cree de una manera o lo cree de otra manera, pero cree. Y si yo tengo una conciencia de pecado, ¿qué voy a estar creyendo? En pecado. ¿Qué voy a estar en qué voy a estar caminando? En pecado. Por eso hasta ahora usted me oye hablando algunas cositas de estas, de obras de la carne, adulterio y todo eso. ¿Por qué? Porque lo que Dios está interesado es que usted sepa quién es usted. Porque una persona que camina en estas áreas que le dije ahora, es porque todavía no sabe quién es Él en Cristo Jesús. Sí, hermanos. Sí, que van a la iglesia. Sí, que predican. Sí, que son diaconisas, son diáconos. Sí, que son consejeros. Pero todavía no saben quiénes son ellos en Cristo Jesús. Teóricamente tienen una cierta noción, pero no saben quién es y están ahí esforzándose en ayunos, en oraciones, y creo en esto, ayuno y oración tiene su lugar, pero en ayunos, oraciones y haciendo más de una cosa para liberarse de un montón de ataduras de la carne, que lo que está es en la mente, porque Cristo ya te hizo libre del pecado. Romanos 5:1. Entonces, cuando un cristiano, un creyente, pasa pensando que tiene una conciencia de pecado, que tengo dos naturalezas, que en un momento dado, como dijo un hermano, en un momento dado soy santo, pero en otro momento soy un diablo, tiene un conflicto, totalmente un conflicto interno, porque no sabe ni cuándo es diablo ni cuándo es santo. Pero cuando empiece a conocer que tiene la naturaleza, la única naturaleza que es divina, la naturaleza de Dios en su espíritu, su vida va a ir a empezar a progresar mayormente espiritualmente para que llegue a inundar todas las demás áreas. Por eso Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe. ¿Qué es lo que me justifica a mí? La fe. Soy salvo por medio de gracia, soy salvo por gracia por medio de la fe. Dice Efesios 2:8. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Estoy justificado. ¿Qué es justificado? No es solamente perdón de pecados. Justificados es que usted nunca ha pecado por Cristo Jesús. La sangre de Cristo te envuelve. Eres una nueva criatura, dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Ya el viejo Arnoldo murió. Ahora nació. Bueno, yo nací este 3 de junio, con la ayuda del Señor, estaré cumpliendo 40 años de haber nacido de nuevo. Todo lo de atrás. Y ahora, esa justificación
No es que mi hoja de delincuencia celestial tiene un periodo para limpiarla. No, 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 no. Es que en el momento que Cristo llegó a mi corazón, nací de nuevo, mi hoja de delincuencia celestial está limpia, igual a la tuya. Pastor, pero lo que estamos haciendo, veremos más adelante eso. Los fallonazos que tenemos, veremos más adelante eso. Y hay usted fallonazos, errores. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es cuando una persona falla, muchas veces se alejan de la iglesia, dejan de orar, dejan de ayunar, dejan de hacer las cosas gloriosas, maravillosas que Dios nos ha dejado. Y se aleja y dice, por si ya pequé, fallé, me voy. No, 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 no. No te algo, dice, justificados por la fe, tenemos paz. Dios no está enojado contigo. Óigase bien, Dios no está enojado contigo. Tú eres tu hijo. Vamos a verlo, no me gusta mucho establecerlo o hacer paralelos con Dios y los hombres, pero un padre, cuando su hijo está aprendiendo a caminar y cae, ¿qué hace? Ayudarle a levantarse. Somos nueva criatura, estamos aprendiendo a caminar, no en los rudimentos del mundo. Claro, lo tenemos tan pegados aquí en la cabeza si fuimos malos que llegamos a cierta edad en Cristo Jesús. Nuestra mente fue saturada con tanta enseñanza en lo que eran los rudimentos del mundo. Y después algunos como esta persona, como su servidor, entró en el legalismo y fue saturado con un montón de enseñanza de legalismo. Que ya uno no sabía y tenía cierto temor y le decían que si Jesucristo venía en ese momento, Dios mío, se quedaba. ¿Y cuándo voy a dar yo la talla para poder entrar al reino de los cielos? Por eso muchas personas le preguntan, ¿usted si se muere ahora se va con el Señor? No sé. ¿Entra al cielo? No sé. Solo Dios lo sabrá. ¿Cómo que solo Dios lo sabrá? Si la Biblia dice que en el momento que naces de nuevo, estás sentado ya. Porque creemos que vamos para la eternidad, ¿cierto? Pero estamos en la eternidad. En el momento que recibimos a Cristo Jesús, tenemos vida eterna. Pasaporte visado por el Espíritu Santo para entrar al reino de los cielos, al cielo, al paraíso. Dios no está enojado contigo. Cuando tú fallas, Él está dispuesto. Por eso cuando tú fallas, vuélvate a Dios. Señor, ay, fallé. No te fallé. No es que te fallé. No, fallé. Necesito que me ayudes a seguir adelante. Y listo. Hacia adelante. Y empezar a escuchar palabra, para renovar su mente. Yo estaba meditando una mañana de estas en mis devocionales. Estaba orando y meditando en la palabra. Y le preguntaba al Señor, Señor, ¿cuál es la razón de que yo veo cristianos que han oído esta palabra? Glorioso y están, usted los ve, sí, pastor. Pero un momento a otro usted los va viendo como que se van apartando y llega un momento donde se apartan que hasta se les olvida este mensaje y usted se los encuentra un año después y usted los oye hablando y usted dice, no, pero esta no era la persona que yo escuché o que yo enseñé. No es la persona que estaba en la iglesia. ¿Cómo que se les olvidó toda la enseñanza? Y ahora tiene otra vez o tiene una enseñanza de legalismo y de condenación. ¿Sabe cuál es la razón? Dice la Biblia, y yo tomaba esto, y claro, está en el antiguo pacto, pero hay una luz ahí. Dice que cuando recibieron la palabra, vino el enemigo. Ahí dice Satanás, el que lucha contra, para que puedan entenderse, el que lucha contra. Sí, viene el enemigo todo este montón de sistemas, mentiras y engaños que hay. Después dice que no estaban
con buena raíz. Y otros dicen que las riquezas ahogaron la palabra, que algunas cosas del mundo ahogaron la palabra. Y entonces, Señor, ¿qué fue? Dejaron de oír la palabra de Dios. Dejaron de oír el evangelio del reino de Dios. Empezaron a escuchar, dejaron dejaron el evangelio, las buenas nuevas acerca de Cristo, y empezaron a escuchar otras cosas. Se les olvidó. Se les olvidó cómo hablar. Se les olvidó cómo caminar. Se les olvidó quiénes son. Y ya los oíste hablando igual a los de antes. Dice uno, pero ¿cómo llegaron a retroceder? Una vez, un amigo pastor, fue a visitarme. Pero él en sí más sabía por dónde estaba ubicada la iglesia, pero no estaba muy claro. Antes había otra iglesia. Él entró a esa iglesia con unos discípulos que llevaba. Cuando se sentó ahí, oyó la oración, 2 coros, y le dijo a sus discípulos, vámonos. ¿Por qué? Esta no es la iglesia que ministra Arnoldo. Yo sé quién es él. Sé cómo es la iglesia. Sin conocer la iglesia, era la primera vez, pero me conocía a mí, y somos muy amigos. Hasta que llegó y oyó las alabanzas, ya diferente. Oyó la oración, diferente, ya, aquí sí. Y todavía esa noche yo predico el Señor, no se me olvida, y eso fue hace como 15, 20 años. Yo predico el señorío de Cristo esa noche. Cuando termino el culto, llega, me abraza y de todo. Me dice, Arnoldo, ¿sabes qué? Sí, estoy predicando en la iglesia el señorío de Cristo. Teníamos una línea similar. Y en tantos años, en lugar de retroceder espiritualmente, en lugar de volver, que se me olvide las cosas, el evangelio de la gracia, al contrario, voy día tras día, avanzando en lo que es el evangelio de la gracia. ¿Por qué les digo todo esto? Porque muchas personas, ya usted los oye cayendo en autocondenación, y usted dice, pero ¿cómo si se había liberado de todo esto? La autocondenación bloquea el disfrutar la herencia que el Padre nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Hay gente que dice, pero véame, hablo así, pero estoy siendo bendecido de Dios. Sí, pero Dios quiere más, darte más. Dios nos ha dado más, nosotros los que debemos de tomar más de Él. En Romanos capítulo 8, verso 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Usted escucha a muchas personas. Y cuando se va perdiendo esto, una hermana me decía, somos una iglesia que creemos en el hablar en otras lenguas. Y esta hermana se salió de la iglesia de nosotros y se fue para otra iglesia que no creen en hablar en otras lenguas. Y era una hermana que hablaba bastante, oraba bastante en otras lenguas. Cuando entró ahí, estuvo 1 año. Después me dice, pastor, salió y volvió de nosotros, estuvo creo que 3 años, 4 años, volvió y me dijo, pastor, ¿sabe una cosa? Que al año yo no me acordaba de orar en otras lenguas. Y a los 2 años ya no, nada de orar en otras lenguas. ¿Cómo pierde uno? Sí, por falta de estar escuchando constantemente la palabra. Dice Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe es por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Pues sí, es el evangelio, es las buenas nuevas acerca de Cristo y su obra terminada.
Entonces, te encuentran muchas personas, yo he encontrado muchas personas que me dicen, pastor, yo no soy digno de recibir de Dios. Parece algo muy santo, pero está totalmente fuera del pacto de Dios. Yo no soy digno. Bueno, fuera de Cristo no somos dignos, por eso es la gracia. Pero en Cristo somos dignos porque Él nos hizo dignos. ¿Cómo, pastor? Colosenses capítulo 1, versos 12 al 14. Sí, hay gente que dice, es que el pecado te va a frenar de un milagro, el pecado te va a frenar de que Dios te oiga, no hay avivamiento en una iglesia porque hay pecado, seguro el pastor está en pecado, el diácono está en pecado. No, 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 no. El pecado no es más poderoso que mi Cristo Jesús. Pero ve al Antiguo Testamento, sí, no, Antiguo Pacto, me estás hablando algunas cosas del Antiguo Pacto, lógicamente, el Antiguo Pacto, pero en el Nuevo Pacto me dice otra cosa. Vean lo que dice Colosenses capítulo 1, versos 12 al 14. La versión BHTI dice, den gracias al Padre que los ha juzgado. Ve, pastor, juzgado, ya. Ahí muchos agarran este pasaje hasta ahí, porque usted oye mucha gente predicando acerca de pasajes, una palabra, y no está mal hacer exégesis de versículos, pero quiero decirte algo. Vamos a ver el respaldo que tiene con el contexto. Aquí dice, den gracias al Padre que los ha juzgado dignos. Te juzgó digno. Te ha juzgado digno de compartir la herencia de su pueblo en el reino de la luz. O sea, ya me juzgó, dijo, me sentenció. Arnoldo es digno de recibir la herencia mía. Usted, en Cristo Jesús, es digno de recibir la herencia de Cristo Jesús. Sigue diciendo, Él, Cristo, es quien nos ha rescatado del poder de las tinieblas. Por eso yo no tengo temor de las tinieblas. ¿Por qué? Sencillo, soy libre. Tengo que caminar en esa libertad, pero la persona que cree en las brujerías y hechicerías, no estoy diciendo que no hay, pero que Cristo lo hizo libre y que lo que usted cree es lo que usted recibe. Y si Cristo dice aquí que me rescató del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, dice, del que nos viene la liberación y el perdón de los pecados. ¿De quién? De Cristo Jesús. Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad. Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y dice Juan 8:36, si eres hijo de Dios, eres libre. Y aquí nos dice que somos libres. Somos libres del pecado. Somos libres de toda atadura del diablo. Pastor, ¿y por qué el creyente camina en atadura? Porque cree que está atado. Eso es lo que hay que renovar la mente. Entonces ponen recuerdo mucho el ejemplo de Lázaro, cuando Jesús dijo, Lázaro, ven fuera, y salió, pero estaba todo atado y le dijo a los siervos, desatarle. Entonces se dice, bueno, es que Cristo nos dio la vida, pero tienen que desatarnos la gente. No, 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 no. Cristo nos dio la vida y nos hizo libres y nos hizo dignos de recibir toda la herencia del Padre. Pastor, ¿y cuál es la herencia? Bueno, a las Escrituras se dividen en dos partes. Nuevo Testamento, lo que ahí está escrito la herencia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hemos dicho que está también el Antiguo Pacto. No todo el Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto. Pero está el Nuevo Testamento. Pues leas el Nuevo Testamento, aunque puedes leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Vas a encontrar, si es testamento, ahí está todo escrito legalmente. Dios, todo escrito de nuestra herencia. Una de ellas es la sanidad divina, la prosperidad, el gozo, la felicidad.
el éxito, el triunfo, la victoria. Eso es herencia. Restauración, transformación y cambios familiares. Y ahí puedo seguir. Ahí está la herencia. Ahí está escrito todo lo que el Padre nos ha dejado. Por tanto, Él nos hizo dignos de disfrutar de esa herencia. Pero el pecado, no, es que ahí no me dice que el pecado. Ahí dice que Cristo me liberó de las tinieblas y me liberó del pecado, me perdonó del pecado. Por tanto, soy digno de recibir. No porque soy el que más que oro, el que más que ayuno, el que más que hago esto. No. Es porque Cristo en su gracia nos hizo dignos de recibir. No es en nuestra carne, no es en nuestras fuerzas. Es Cristo Jesús, superior al pecado, superior a las tinieblas, superior a la maldad. Cristo. Pero eso es lo que tenemos que creer, lo que Cristo hizo, no lo que éramos, no lo que caminábamos. Me gusta un pasaje en 1 Corintios 6 que dice, esto erais vosotros antes, erais vosotros, esto erais. Y está hablando de todo lo que es la maldad en la carne del hombre. Esto erais vosotros. Ya no lo eres. Pero se nos sigue enseñando que somos, que tenemos dos naturalezas, la pecaminosa y la divina, y tenemos ese conflicto en nuestra mente de que vamos a creer. Hay días que creemos de que estamos santos, hay días que no creemos. Hay días que como no sentimos de que somos herederos, o porque cometimos cualquier error, como le dije, en Cristo no hay nivel de pecados. Pero en la carne hay niveles de consecuencias, es todo. Pero en Cristo no. En Cristo no hay pecado. El mundo no tiene pecado. Entre el mundo y, aquí está hablando generalmente, el mundo y Dios, lo que está en medio de Jesucristo, fue el que hizo la obra. Perfecta y la terminó. Ahora, Cristo es superior al pecado. Déjenme leer rapidito esto. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si eso es lo que vino Jesucristo, a salvar el mundo, no a condenarlo. Miren lo que dice Juan 8:3-11. No tengo tiempo para predicarlo, pero porque ese me fue el tiempo. Pero vean lo que dice Juan capítulo 8, versos 3 y 11. Entonces los escribas y fariseos, ojo, legalismo, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos manda, en la ley, no en la gracia, en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Oiga, mas esto decían tentándole. Estaban tentando a nuestro Señor Jesucristo para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando, una sabiduría extraordinaria. Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, está hablando antes de morir Cristo Jesús, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahí no podía nadie. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia de pecado, que eso es lo que hace la conciencia de pecado, acusar, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer estaba en medio. Enderezándose Jesús
y no viendo a nadie sino a la mujer, dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo: ni yo te condeno. Maravilloso esto, glorioso. Cualquier error que cometas, Jesús no te va a condenar. Lo que te dice es: vete y no peques más, porque ahora te salvé que te iban a matar a pedradas. Pero después, ¿cómo lo haremos? No peques más. Pero él dice: yo no te condeno. Jesús no vino a condenar el mundo. Jesús lo que condenó fue el pecado. Jesús no está en contra de la humanidad, y menos de los hijos de Dios. Jesús está a favor de cada uno de nosotros. Jesús le dijo: yo no te condeno, ni yo te condeno. ¿Podría él condenarlo? ¡Claro que sí! Pero no, él no vino a eso. ¿Y quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿O quiénes son aquellos que están predicando pura condenación a la iglesia? Condenándolos y condenándolos por todo lo que están haciendo, en lugar de llegar y ayudarles y enseñarles quiénes son en Cristo Jesús y lo que Cristo ha hecho por ellos y lo que tienen y lo que son y lo que pueden hacer. No peques más, le dijo Jesús, no peques más. Ellos estaban en pecado, lógicamente, porque Cristo no había tratado con el pecado, no había muerto y resucitado y no había dicho consumado es, no se había consumado las escrituras de lo que decía de Jesús. Pero ahora que estamos en la gracia, nosotros somos gente para reconciliar a las personas, gente para reconciliar al mundo, a reconciliar. Ese es nuestro ministerio, dice 2 Corintios 5, verso 18 en adelante. Un ministerio se nos fue dado. Somos embajadores del reino de Dios y un ministerio se nos ha dado de reconciliar al mundo con Dios. Bueno, mis amados hermanos, lo he hecho bien rápido, yo sé, pero cada día más vamos a ir aprendiendo, entendiendo, conociendo esto. Pero lo importante es 3 cosas. Dios no envió a Jesús a condenarte, sino para ayudarte y perdonarte y liberarte de todo. Segundo, Cristo llegó a darte todas las cosas por herencia de la obra redentora que Él hizo. Somos dignos. Levántese en la mañana y diga: gracias a Dios porque soy digno de recibir todo lo que tú me has dado. En Cristo Jesús soy digno. Bendecidos mis hermanos, que esta semana sea una semana de gloria, de manifestaciones del poder de Dios, de que se manifieste esa herencia extraordinaria que Dios nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo, por la gracia de nuestro Señor. Bendecidos. Nos vemos el próximo domingo.